Trujillo y en RPP, la voz del Perú, Jorge Rodríguez, te saluda y te acompaña. Lo habíamos anunciado y estamos en comunicación con uno de los escritores y dramaturgos, es también periodista, más importantes del país, Santiago Roncagliolo, autor de muchísimas obras. La verdad es que es difícil escoger cuál es la mejor. Tenemos allí Abril Rojo, La Cuarta Espada, Memorias de una Dama. Yo me quedo con La Noche de los Alfileres, ¿no? Que retrata muy bien cierta parte de la adolescencia, seguramente, de muchos peruanos, pero está presentando ahora también un nuevo libro, Y Líbranos del Mal, que ha sido bastante polémico, que incluso ha merecido, por decirlo de alguna manera, una suerte de censura, ¿no? En una cadena de librerías mexicana. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Muy buenos días. Buenas tardes en España. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días allá. Es un placer estar en el norte, como siempre. Pienso en muchos platos ricos del norte, así que espero que los estén disfrutando. Por supuesto, como la comida peruana no hay, Santiago, extrañarás seguramente el ceviche, ¿no? Peruano, aunque también lo puedes comer ahí en España, ¿no? Sí. Ahora lo que pasa es que la comida peruana acá es como de restaurante caro y de cocina artística. Lo difícil es encontrar un buen ceviche, normal, como se come un ceviche de verdad de toda la vida. Eso es más difícil de encontrar, pero por suerte sigue habiendo los restaurantes los que se llaman de la colonia, ¿no? Los que hemos ido los peruanos toda la vida, donde se come muy bien y a un precio mejor. Perfecto. Santiago, ¿qué sensación, antes de ir por favor con lo de tu libro, qué sensación te produce en este momento como peruano, como periodista, en este momento lejos de tu patria, pero qué sensación te produce la situación de incertidumbre política en la que se encuentra nuestro país? Bueno, cada vez menos incierta, ¿no? Si las instituciones ya han dicho que Castillo ha ganado, y lo ha dicho Estados Unidos, y lo ha dicho Europa, y lo han dicho los observadores nacionales e internacionales, yo diría que ya está bastante decidido qué es lo que va a pasar. Bastante desacreditada la opción del fraude y todos los que la han defendido, pero todavía ahora lo que deberíamos exigir es que Castillo hable como un presidente, se comporte como uno y demuestre que puede ser un presidente de todos los peruanos, también los que no lo votaron. Creo que eso es el reto en adelante. Toda la incertidumbre del último mes, toda la parálisis en que han sumido al país durante un mes, yo creo que es hora de dejarla atrás, saber y acordarse quién la ha hecho, porque carece de credibilidad en este momento, ¿no? Y ahora, ¿qué expectativas puede representar el próximo gobierno, tomando en cuenta que esto es una realidad, Santiago? Mucha gente no ha votado a favor de un candidato, sino en contra de una propuesta. Sí, pero eso no tiene nada de raro. En la segunda vuelta siempre se vota en contra. En la primera vuelta se vota a favor, en la segunda se vota en contra. Ahora la cuestión es, yo creo que esta elección ha dejado un país muy dividido. Así es, polarizado. Y el presidente muy polarizado, y el presidente, pues como yo decía, va a tener que gobernar para todos. Va a tener que ser también el presidente de los que no votaron por él. Y va a tener que darle seguridad y tranquilidad a esa gente, porque en realidad la incertidumbre se ha prolongado no solo por las malas mañas de Keiko Fujimori, sino también por el silencio de Castillo y por la incapacidad de dar un discurso articulado y de hacer una propuesta de lo que quiere hacer con este país. Ahora va a tener que hacer, ahora no queda más remedio que hacerlo. De hecho, yo creo que los comunicados de la semana pasada de Estados Unidos, de Europa, incluso de Canadá, valorando las elecciones, básicamente les estaban diciendo a los dos: hagan el favor de actuar como adultos. Usted reconozca que ha perdido y usted actúe como un presidente, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer los dos. ¿Cómo nos ven en España, en Europa, Santiago? ¿Cómo ven el complejo momento que atraviesa nuestro país ahora? ¿Cómo nos ven desde allá? Bueno, no nos ven mucho, ¿eh? Somos un país con muy poca influencia afuera y sí, bueno. no somos México ni Argentina o Brasil, ¿no? Pero lo que pasa es que la idea del fraude, la idea del fraude sin pruebas pone al Perú, o por lo menos pone a la
candidatura de Fujimori en la misma línea que Donald Trump, que Netanyahu. Muchos analistas han apuntado a que esta es la estrategia de la extrema derecha. Y esto no le hace ningún bien al país. No le hace ningún bien al país que nuestros políticos actúen como extremistas en general. Y por supuesto todavía no está claro que el otro no sea un extremista. Entonces también hay ese miedo. Yo creo que no parecemos un país muy serio en el último mes. Muy bien. Santiago, por favor, hablemos de tu último libro, Y líbranos del mal. Tenemos entendido que en algún momento has sufrido una suerte de censura en México. Cuéntanos un poquito. Sí, una cadena de librerías se negaba a venderlo porque en general básicamente no venden nada que hable de sexo fuera del matrimonio, por lo que hemos entendido. No solamente habían rechazado mis libros, sino libros que hablasen de homosexualidad, libros que hablasen de diversidad sexual, libros que hablasen de sexualidad. Pero en mi caso tuvo un final feliz porque los lectores mexicanos montaron un lío tan grande en las redes. Tengo tanto que agradecerles a esos lectores. Montaron un verdadero pifostio en la red. Ese lío empezó a atraer a la prensa mexicana. ¿Sí? Y cuando la prensa mexicana empezó a cubrirlo, la prensa internacional empezó a cubrirlo, medios peruanos también empezaron a hablar del tema. Y entonces la cadena de librerías hizo un pedido. No dijeron ni una palabra, pero hicieron un pedido. Fue una manera de decir, ya, aquí está tu libro, ahora cállate. Para mí es un gran elogio realmente, porque es una novela muy inquietante, muy perturbadora, es una historia de terror, y entonces que te digan que tu libro da tanto miedo que no se atreven a venderlo, es supongo el mejor elogio que puede recibir alguien que escribe historias inquietantes. Pero el debate de fondo es qué tantos filtros hay para lo que podemos leer y por lo tanto para lo que podemos pensar. Y he ido descubriendo que no solo están esos filtros en algunas librerías, también en internet, ¿no? Hay periodistas que me están diciendo que si el algoritmo detecta que estamos hablando de los temas de la novela, reduce la visibilidad. Hay muchos pequeños vetos en todas partes de lo que no somos conscientes. Y es importante, yo creo, reclamar que queremos leer de todo, que queremos pensar de todo, o que por lo menos queremos saber exactamente qué cosas nos hurtan, ¿no? Como público, como lectores. Muy bien, tenemos entendido, Santiago, que el tema central de tu último libro, Y líbranos del mal, está basado en abusos sexuales cometidos por miembros, o presuntos abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica. En ese sentido, ¿qué visión tienes de este problema que sin duda es un problema global? Bueno, para empezar, yo no sabía que ese era el tema central. O sea, hasta que la librería... es un tema que aparece en la novela, pero hasta que la librería no dio señales de alarma respecto al tema, yo nunca pensé que fuese el tema central. Para mí es la historia de un hijo buscando a su padre y por lo tanto buscando su propia historia y enfrentando el horror, ¿no? Y que en su propio origen él viene de cosas terribles que no sabía, que le habían ocultado. Es una historia sobre los silencios, sobre las cosas que ocultamos y de las que no queremos hablar. Pero por supuesto los abusos se amparan en el silencio, se amparan en que precisamente la gente no quiere hablar de estas cosas, no quiere comentarlas, y eso le facilita la labor al que comete el abuso, porque el abuso, en cualquiera de sus formas, es el daño que te hace a alguien que dice que te quiere y que tú crees que te quiere. Y por eso es muy importante hablar de él, para que las personas que lo puedan sufrir sepan que no es así, y sepan que pueden hablar, y sepan que pueden leer y expresarse al respecto, ¿no? Y lo que ha ocurrido en todos los casos similares que mencionabas, en todos los países, sí. Es que poco a poco en la última década, quizás en las últimas 2 décadas, hemos estado rompiendo ese silencio. La gente, los medios de comunicación, los autores, hemos estado diciendo
hay que rasgar estos silencios, hay que romperlos. Y aún falta mucho por hacer, como ha descubierto la trayectoria de mi novela, de Líbranos del Mal. Correcto. Santiago, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. ¿Dónde encontramos, por favor, el texto, el libro? Sin duda va a ser de mucho interés poder leer tu nueva obra, Y Líbranos del Mal. Supongo que se encuentra en todas las librerías. Yo no lo llevo, pero la editorial es una editorial con una distribución muy grande y el libro lleva ya un mes entre los más vendidos, el más vendido de ficción en el Perú, según me dicen, así que en este momento supongo que se encuentra en todas las librerías o incluso en digital y bueno, espero que lo lean, espero que se aterren, que es lo que le pasa al personaje, espero que se asusten, sí. Pero luego espero que también reflexionen sobre unos personajes que no conocen el amor, y cuando no conoces el amor lo confundes con cualquier cosa, y eso es algo que hay que pensar. Ahora sí, la última, Santiago, ¿podemos librarnos del mal o no? Podemos librarnos del mal, pero tenemos que hablar de él. Justamente tenemos que ser capaces de reflexionar sobre él, de dialogar sobre él. Tenemos que tener la libertad para decir dónde está y para señalarlo, porque si no, se apoderará de nosotros. Muy bien, Santiago, es un gusto realmente. Muchísimas gracias por este diálogo con RPP Trujillo. Gracias. Un placer, gracias a ustedes. Muy bien. Santiago Roncagliolo, tremendo escritor, dramaturgo, periodista peruano. Busquen su obra Y Líbranos del Mal. De hecho, lo primero que voy a hacer tras terminar el programa es buscar el libro Y Líbranos del Mal. Y como bien lo dijo Santiago, ¿no? Hay que aterrarse con la historia, hay que impactarse con la historia, pero también reflexionar y ponernos a pensar sobre nuestra realidad. 10:01. Gracias, amigos, por acompañarnos. Aquí en Ampliación de Noticias Trujillo continúen con nuestra programación. Sigue el gran resumen de la hora aquí en RPP, La Voz del Perú.